El precio de la cruz fue altísimo. Fue la sangre de Jesucristo. Y teniendo eso en mente, la pregunta es, ¿podemos manchar el madero? Suscríbete al canal y no te pierdas este sermón. Quedé impactado hace algún tiempo cuando me enteré cómo se hacen las pastillas que luego, cuando tenemos alguna migraña, un dolor de cabeza, un dolor estomacal o aún un dolor de articulación, vieron, para los que ya pasan los 40, 50, comienzan esos achaques naturales. Pero podemos tener 18 años y tener algún problema que decimos necesitamos recurrir a alguna de esas pastillas, que por protocolo no voy a decir sus nombres, pero cuando yo me enteré cómo se hacen cada una de esas pastillas, el protocolo que se usa es increíble. Quién sabe, nosotros hoy nos ayornamos un poquito más porque luego de la pandemia, claro, nosotros ahora estamos un poco más expertos en lo que es la mascarilla, el tapabocas, las asepsias que uno tiene que tomar de acuerdo al momento que se está viviendo. Pero ellos, cuando fabrican el polvo, luego se hace pastilla, el modus operandi de la fabricación es increíble. Están todo el tiempo guardando protocolos de asepsia. De hecho, no pueden entrar a los laboratorios si no tienen un mameluco, un tapabocas, una cofia, se protegen los calzados, todo. ¿Por qué? Porque no se puede contaminar absolutamente una pastilla. Tiene que tener la rigurosidad de que esa pastilla, cuando se ensambla, cuando se pone en la tableta que todos conocemos, en ese momento la pastilla tiene que estar 100% pura, no puede estar manchada. Una sola mancha, cuando alguien lo ingiera, puede hacer que eso que trajo o que vino para solucionar un problema físico termine quitando nuestra vida. Así que esa asepsia la usan todos los laboratorios cuando emplean su mecanismo para formar alguna pastilla, una píldora o lo que fuese que luego nosotros tenemos que ingerir. Lo más gracioso es que, claro, cuando nosotros la sacamos de la tableta, nuestras manos, nadie se lava las manos, sino que tomamos la pastilla y la ingerimos y, claro, nuestros microbios saltan a la pastilla y después lo ingerimos. Pero no ese es el punto. El punto es que las pastillas no pueden estar manchadas por nada que no sea aséptico, no puede ser tocada por manos humanas. Tiene todo un proceso para que luego haga el efecto en nuestro cuerpo que nosotros necesitamos que haga. Hace algunos años, un afamado jugador de fútbol, para no decir el mejor porque el argentinismo siempre nos mata, ¿no? Somos medio agrandados, pero para no decir el mejor, Diego Armando Maradona, usando o empleando algunas de estas metáforas, dijo, la pelota no se mancha. Eso significa de que en algún punto, hoy en todo el mundo, cuando se habla de la pelota no se mancha, se redireccionan a esta frase, la cual también fue tomada de estas experiencias de que las cápsulas que ingerimos tampoco pueden estar fallando en su protocolo porque eso que nos puede traer vida, luego puede ser traernos la muerte. De la misma manera la pelota no se mancha. Es sagrada en el sentido, ¿no? Estamos hablando de los futboleros, en el sentido de que las cosas que hagan los futbolistas no debe perjudicar el balón o la pelota. Es una metáfora, es solamente una introducción, pero me hizo pensar a nosotros, los que hemos decidido seguir el madero, si de alguna manera podríamos llegar a manchar ese madero. Si a lo largo de los años que nosotros hemos transcurrido dentro de la vida cristiana, algún proceso del cual Dios, al traer la revelación plena, ha gestado en algún pueblo una discontinuidad de lo que Dios quería traer hacia la tierra. Y es así que me tengo que remitir a la cantidad de experiencia que tiene el pueblo de Israel. Al ser seleccionado, Dios le dijo a Abraham, yo de ti voy a hacer una gran nación. De ti voy a sacar personas que van a tener un propósito en la tierra. Y ese propósito va a hacer de que ellos alumbren a las naciones. Pero claro, ¿qué sucedió? En el medio de todo lo que estaba pasando, en el medio de que ellos fueron escogidos por Dios, muchos emplearon su propia, le dieron su propia impronta y eso lo único que hizo fue manchar muchas veces lo que Dios quería traer hacia la tierra. Es como cuando uno empaña un vidrio
que si no estuviera empañado o limpio se vería perfecto. Pero cuando un vidrio se comienza a empañar o se comienza a ensuciar, deja de reflejar lo verdadero, lo puro. Y Dios, al establecer en Abraham que levantaría una gran nación, el corazón de Abraham fue el correcto. Pero luego vinieron ciertas vicisitudes, no quisieron creerle a Dios. Y eso tornó en un cíclico proceso de parte del pueblo de Dios para con su Dios. Ellos eran escogidos por Dios, pero luego se apartaban de Dios, traían su impronta, manchaban la gloria de Dios o lo que Dios quería hacer en las naciones. Luego eran disciplinados o llevados en cautiverio, ellos se arrepentían, clamaban a Dios, Dios los escuchaba y entonces en ese momento Dios los volvía a traer. En ese proceso de que Dios se acercaba nuevamente a ellos, ellos prometían, como muchas veces hacemos nosotros, Señor, nunca nos vamos a apartar de ti. Pero cíclicamente volvía a suceder lo mismo. Llegó un momento donde en el 722 a.C., el pueblo de Israel es llevado en cautiverio. Y Dios les decía, obedezcan los que les digo. Ustedes son la luz a las naciones. Ustedes no son el ombligo de la tierra. Claro, el pueblo de Israel creyó que era el mejor pueblo, que no había otro pueblo como él. Levantaron un templo que Dios le había dado específicamente a Salomón de cómo debían hacerlo. Y ellos creían que ahora sí, nosotros somos los mejores en todo el mundo y todos los demás tienen que venerarnos y todos se tienen que doblegar ante nosotros, cuando ese no fue el llamado de parte del Padre. El llamado de parte del Padre era que esa luz se tenía que transmitir a las naciones y la salvación tenía que llegar de manos de Israel. O sea, por lo cual ellos necesariamente tenían que cumplir con el mandato de Dios, de su Padre, de lo que Dios le había dicho a Abraham. Y por consiguiente ahora se lo estaba diciendo todo su pueblo, que ellos eran la luz a las naciones. Pero las naciones comenzaron a ver ese sesgo del pueblo de Israel, de que estaban muy cómodos entre ellos mismos, que ellos mismos creían que eran los mejores y que no había otro pueblo en todo el mundo como ellos. Y eso hizo que los demás se celaran y comenzaran a atacarlos. Y en vez del pueblo de Israel conducir a Dios a las naciones, creyeron que las naciones debían de ir a Él, a ellos. Y dejaron de mostrar al verdadero Dios y se pusieron a imponer leyes, las cuales hacían cada vez más difícil que las otras naciones conocieran al verdadero Dios. En el 587 a.C. le toca el momento a Judá, a esta nación tan hermosa. Hasta este momento estaban divididos, no quiero perder demasiado tiempo en historia, pero en este momento estaban separados los del norte y los del sur. Los del norte ya en el 722 habían sido llevados cautivos y ahora les toca a Judá porque no se habían arrepentido, no llevaban la gloria de Dios a las naciones, no mostraban a Dios a las naciones, sino que lo habían metido en una cajita dentro de un templo y se lo celaban a cualquier otra persona. Pero en el medio, cuando son llevados como cautivos a Babilonia, que fue la cautividad más grande que tuvo la nación judía, vamos a hablar de toda la nación, los del norte y los del sur, hubieron personas que comprendieron, como a lo largo de la historia también Abraham, Moisés, comprendieron, David, Salomón, aún con sus achaques y todo, comprendieron que ellos eran la luz hacia las naciones. Pero en este tiempo de cautiverio también hubieron personas, profetas, maestros, gobernantes, que comprendieron cuál era el fin, la misión que Dios había establecido en la tierra a su pueblo, que alumbraran, que salvaran, que manifestaran la gloria de Dios a las otras naciones. Que ellos sean el modelo solamente, el modelo para que todas las demás naciones también crean en el verdadero Dios. Así que lo tenemos a Esdras, Nehemías, Ezequiel, Isaías, un montón de profetas y gobernantes, como Nehemías, que los apoderados primeros jefes de Estado les entregaban el gobierno y el dominio para poder volver a su nación y reconstruir los muros. En cierto momento en el capítulo 34 de Ezequiel hay un momento donde Ezequiel está un tanto agobiado porque él está lejos de su nación.
Y se acerca su cumpleaños. Yo creo que no podemos juzgar a Ezequiel porque cada uno de nosotros normalmente cuando celebramos un cumpleaños lo deseamos celebrar, valga la redundancia, cerca de casa, con las personas que siempre están con nosotros. Pero si estamos lejos, si se acerca nuestro cumpleaños, algo sucede en nosotros que nos comenzamos a entristecer, porque vamos a pasarlo un tanto solos. Lo mismo le sucede en el capítulo 43 a Ezequiel, pero Dios le da algo majestuoso. Le dice, Ezequiel, voy a sacarte de ti, te voy a dar una visión, y lo transportó, lo sacó del mismo y lo llevó. En el día de su cumpleaños le dio una visión y le mostró cómo estaba la nación y cómo estaba el templo. Claro, todavía se seguían ofreciendo sacrificios, pero no estaba Dios. Entonces, entre palabras más y palabras menos, está Dios hablando, conversando con Ezequiel, y le dice, ¿me ves en el lugar santísimo? Y le dice Ezequiel, no, te veo en el lugar santo. Y no es coherente, porque tú habitas en el lugar santísimo, no en el lugar santo. ¿Y ahora dónde me ves?, le dice Dios. Le dice, no, y ahora ya no te veo ni en el lugar santo ni en el lugar santísimo, te veo en el patio de las mujeres. ¿Y ahora dónde estoy?, le dice de nuevo. Y ahora ni siquiera estás en el patio de las mujeres, estás en la puerta, en la entrada de la hermosa. Y entonces Dios le manifiesta, le revela de que ellos, mientras seguían haciendo sus rituales, sus sacrificios, Él no estaba más en el templo. Él estaba fuera del templo. Claro, lo habían dejado fuera. Se hicieron una institución propia, bajo sus reglas, bajo sus leyes, sus protocolos reales para ofrecer un sacrificio, pero no era a Dios al que le estaban ofreciendo sacrificio. La nación de Israel fracasa en su torpe intento, y digo torpe porque Dios se lo había advertido no una, sino cientos de veces cuál era la visión. Y está en Isaías de una manera tremenda, se los quiero leer, capítulo 49, verso 6, dice, Dios le dijo a su fiel servidor, yo te he enviado para que reúnas las tribus de Israel y que hagas volver de su patria, del cautiverio. Aún esto es muy poco para ti. Por eso te pondré como la luz a las naciones. Y haré que lleves la salvación hasta lo último de la tierra. Esta es la promesa por supremacía que Dios le da al pueblo de Israel. Pero claro, Dios escogiendo al pueblo de Israel para llevar a cabo su plan, el pueblo de Israel se rebela una y otra vez. Estaban muy cómodos. Sus instituciones, el templo, sus rituales, sus servicios. Y Dios estaba afuera. Cierta vez en la historia, en teología se llama un tiempo silencioso y muerto, porque aunque reconstruyen los muros, el propósito de Dios era que ahora sí, levantaron nuevamente el templo, comprendieron cuál es la clave, es atraer a las naciones, es llevar la luz, es salvar a los demás pueblos hasta lo último de la tierra, así lo declara Isaías. Y no estoy hablando del Nuevo Testamento, porque algunos de ustedes que conocen algo de la Biblia ya deben estar pensando, es el Nuevo Testamento, es cuando Jesús le da la comisión. No, ni siquiera hablamos del Nuevo Testamento. Estoy hablando de la comisión en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Pero hay un lapsus de silencio de al menos 450 años donde Dios no se revela. Y no significa que Dios no hablara, pero donde Dios no se manifiesta. Y ellos mantienen sus cultos y mantienen sus servicios, 450 años, luego del cautiverio. Claro, pero no eran liberados totalmente, porque ahora la opresión viene de mano de Roma. En este contexto, que yo les hice todo este preámbulo, nace nuestro Señor Jesucristo. Y ahora la responsabilidad, lo que en su torpe intento, vuelvo a repetir, no consiguió la nación judía, ahora es traspasado en manos de un nuevo pueblo que se hizo, no desechando a no desechando a la nación judía, pero sí levantando un nuevo pueblo para que ese pueblo, con las premisas y las consignas que Dios le había dado a sus antepasados, ahora sí cumplan el propósito del cual Dios se manifestó en la tierra después de la caída de Adán y Eva, que es que todos procedan al arrepentimiento y que vengan hacia el verdadero amor, prosigan hacia el desafío de cambiar la vida y de dejar
todo lo que nos asedia, todo el peso que nos estorba y podamos caminar en esta vida sin una mochila pesada. Mas mi yugo fácil y ligera mi carga. Con la carga que nos entrega el Señor Jesucristo, que es sumamente liviana. Y dejar de estar deprimidos y preocupados en nuestros propios asuntos. Esa es la oferta, o mejor dicho, lo que nos oferta nuestro Dios, la salvación, que no es gratis, tiene que ver con que nosotros dejemos de pelear nuestras batallas con nuestra fuerza y dejemos al león de la tribu de Judá pelear por nosotros. Pero eso no es para nosotros solamente, sino para todo el mundo. Entonces le entrega esa responsabilidad de ser luz, ¿a quién? A la iglesia. Y ahora tiene la responsabilidad la iglesia de emplear la misma astucia que Dios le dio al pueblo de Israel para que sean llenas las naciones de la gloria de Dios. Y que las naciones, también como nosotros lo hicimos en algún momento, se entreguen por completo al Señor Jesucristo. Y que la luz de Cristo resplandezca en los corazones de cualquier pueblo, de cualquier tribu y de cualquier nación. Pero cuando la iglesia no cumple su cometido, por lo cual fue establecida en la tierra, que es anunciar el reino de Dios en la tierra a través de Jesucristo, entonces mancha el madero, tal cual como el pueblo de Israel manchaba el templo y los sacrificios. Y hay aquí un gran problema, porque cuando Cristo asciende y les deja la gran comisión, lo que nosotros comprendemos como el gran mensaje de id y haced discípulos en mi nombre, echarán fuera demonios, sanarán enfermos, se sujetarán. La iglesia comienza a avanzar, pero se detiene en un momento porque se acostumbraron a Jerusalén. Cristo ya había ascendido a los cielos y ellos se mantuvieron todos juntitos, todos muy contentos, pero dentro de Jerusalén. Y el mandato de Jesús fue el mismo que Dios le dio a Abraham y a su pueblo. Vayan a las naciones, compártanle mi gloria, que cualquiera pueda acceder a mi gloria, cualquiera puede acceder a mi gloria. Esa es la gran comisión que Dios le había dado al pueblo de Israel y que ahora Jesucristo estaba entregando en manos de la iglesia. Pero ellos se quedaron tan cómodos que Dios permite, no envía, pero permite una gran persecución de manos de Tito y ahora ellos tienen que escapar a las naciones. ¿Y qué no sucede? Comienza el evangelio a regarse y así dice Hechos de los Apóstoles que con 12 hombres, porque habían sustituido a Judas, con 12 hombres dieron vuelta el mundo conocido para Jesucristo. Pero no fue fácil el cambio de mente. Luego la persecución va a continuar hasta que llega un artista en escena llamado Constantino, que lo pueden leer en cualquier libro de historia. Y Constantino, a través de una revelación, que por esta cruz vencerás, estaba batallando una de las peores batallas, estaba perdiendo él, pero tuvo una visión y le dijo la visión, el nombre de la cruz vencerá. Y venció al otro día, creyó en esa visión y venció. Ahora, ¿qué dijo? Listo, no hay más templos de Artemisa, no hay más templos de la diosa. Ahora todos van a ser cátolos, o sea, cristianos. De ahí viene cátolos. Todos tienen que ser cristianos. Y el que no quiera ser cristiano, lo asesino. Así de déspota fue. Y entonces empezó a regar ese ímpetu de que el que no era cátolos, el que no era cristiano, entonces sería muerto. Así que todos se hacían cristianos. ¿Vos sos cristiano? Claro que sí, mi general. Capaz ni les interesaba, ni siquiera sabían de qué se trataba, pero todos corrían a ser cristianos porque si no los mataban. Y ahora los templos de la diosa Artemisa, ahora le sacaban a la diosa y le ponían una cruz. Y cambiaban los templos y transformaban los altares y ahora todo se manifestaba a través de Cristo. Ahora todo tenía que ver con la cruz de Cristo. Pero se empezó a desvirtuar, la iglesia se empezó a acomodar en los hermosos y lujosos templos llenos de mármoles y altares lujosos y preciosos que se olvidaron la gran comisión. Y luego de 700 y 800 tiene que venir persecución nuevamente sobre la iglesia. Luego se va a levantar también Lutero. Pero todo eso no va a separar lo que el Cristo de gloria les anunció a los 12 apóstoles, que tenían que ir y hacer discípulos.
y cíclicamente comenzamos nuevamente a ver que se vuelve a repetir el factor que sucedió en el pueblo de Israel. La iglesia se acomoda, necesita venir persecución, la iglesia se arrepiente, comienza a hacer luz a las naciones, Dios la levanta, se acomoda y todo es cíclico nuevamente. Todo sucede de nuevo. Mis amados, la pandemia ha sido un instrumento por parte de Dios. No, ¿cómo vas a decir eso? No estoy diciendo que Dios la envió, porque sucede por el pecado del mundo, nos estamos deteriorando. El hombre, cegado por la avaricia, cegado por la codicia de tener y tener y tener, lo que está haciendo es destruir a este planeta. Un planeta que Dios entregó virgen, puro, y el hombre se encargó de contaminarlos, y así las enfermedades sobre el universo. Y esta, claro, una epidemia más. Pero Dios la usó porque la iglesia se estaba estancando en el mundo. Nos estábamos haciendo adeptos de sociedades de fomentos, de partidos de fútbol parecían, que hinchamos por nuestro, ¿cómo se llama?, color de camiseta, pero no estamos peleando juntos por la cruz de Cristo. Y manchamos el madero cuando no comprendemos para qué fuimos enviados. Y con ese sesgo de muchas veces de querer imponer sobre las personas, terminamos dañando y haciendo que las personas no quieran entrar a nuestros servicios, que las personas no quieran saber de Jesucristo. Porque claro, somos una raza especial, sangre azul. Somos los escogidos de parte de Dios para anunciar las buenas virtudes de aquel que nos llamó de su gloria, de la luz, de las tinieblas, a su luz admirable. Claro que sí, eso es verdad, pero no somos una casta especial. No somos sangres azules. Porque nos estaríamos comparando igual a Israel, que cerraban las puertas para los que no eran judíos y se creían la élite de la élite. Nosotros no somos eso. Nosotros somos servidores de la cruz del madero. Y cuando no comprendemos eso, manchamos la cruz. Y cuando no comprendemos que solamente somos servidores, manchamos la cruz. Porque interponemos nuestra propia impronta antes que lo que Dios quiera. Y dejamos de escuchar la voz del Espíritu Santo tan fuerte en nuestro corazón por la voz de nuestra propia conciencia y de lo que queremos nosotros. El vestigio de la mala interpretación bíblica, de la mala interpretación de la palabra de Dios, hace que ciegos guíen a ciegos. Cuando no tengo la interpretación verdadera de la palabra, hago de alguna manera que me sigan torpemente en un intento de llevarlos a Dios y conducirlos a lo que yo creo y no a lo que la palabra de Dios dice. Por eso cuando interpreto lo que yo quiero y no por medio del Espíritu Santo, cometo grandes o graves errores y termino manchando el madero. Entonces, ¿para qué somos? Vuelvo a decirlo de nuevo. Nosotros, y lo voy a decir acá, nosotros somos servidores. Simple y llanamente servidores. Y sé que esto va a golpear un poco nuestra sensibilidad. Pero se lo digo a ustedes que los que me están mirando son conscientes de lo que estoy hablando. Y son servidores como yo. Pero en el mundo hay muchos cristianos que no creen que son servidores. Sus títulos se elevaron más allá de sus propios pensamientos y se hicieron del título un gran Dios, desestimando la voz del propio Dios y dejándolo muchas veces afuera de los templos y él golpeando del otro lado. Y malinterpretando, yo estoy a la puerta y llamo, el que oye mi voz y me abre, yo entraré y cenaré con él, pensando que es un texto de salvación. Y no es un texto de salvación, es un texto horripilante porque dejaron a Cristo fuera de su templo. Igual que los que les compartí de Ezequiel 43. Lo mismo. Entonces, si la iglesia tiene el rol de llevar a Dios a las naciones, si la iglesia tiene el rol de llevar a Cristo al mundo entero, pero nos hacemos un club VIP, pueden buscar esa predicación, la prediqué hace algunos meses, cuando nos hacemos un club VIP donde nadie puede entrar salvo los que nosotros creamos que son aptos para entrar a nuestros servicios y ministrar en nuestros cultos, dejando a Dios afuera del templo, entonces manchamos la cruz. Primera de Corintios dice 4:1, el apóstol Pablo va a hablar. El apóstol Pablo
era un fariseo aférrimo, persiguió a la iglesia con uñas y dientes, quería erradicar el evangelio de la faz de la tierra. Porque él era un judío de aquellos que yo les contaba, que no cerraba las puertas a las otras naciones, que el Dios era propiedad privada solo de los judíos. Y Cristo, nuestro hermoso Señor, se le aparece en el medio de una caminata, iba a ir a arrestar a algunos judíos a Damasco, y en el medio del camino se le aparece Cristo. Y Cristo, ustedes saben cómo es. Cristo es amorosísimo, bellísimo, pero no te le interpongas en el camino. Así que Pablo, con su ímpetu, que ahora todavía se llama Saulo, se le encuentra a Cristo en el camino y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Dura cosa te, cabezón, darte la cabeza contra la pared? Si a mí me estás persiguiendo, no a mis discípulos. Y entonces Pablo cae al piso, queda ciego, y luego envían a un seguidor de Jesucristo a abrirle los ojos, y Pablo entiende que Jesucristo era el verdadero camino y que estaba haciendo mal. Ahora cambia. Y Pablo se va a entregar, pero por completo, con uñas y dientes, a llevar el evangelio de Jesucristo y la gracia. Imagínense el prontuario de Pablo, que hasta había consentido en asesinatos, y ahora tenía que decir: eso que yo hice es horrible, lo perseguía todas las noches, todo lo que había hecho, porque lo que ellos estaban defendiendo, por los cuales yo los estaba castigando, era la verdad. Así que se dedicó a llevar el evangelio a todo lugar donde él más pudiera. Viajó, naufragó, se comió, no tenía hoteles, así que tenía que dormir en la calle. Se comió un montón de infortunios, todo por llevar el verdadero mensaje de Jesucristo a las naciones. Y eso provocó en los seguidores o en los amigos que él tenía un sesgo de odio. Y en los seguidores una confianza. Este que nos perseguía ahora está con nosotros, vamos con él. Y lo empezaron a seguir, obviamente porque él manifestaba la gracia de Jesucristo a cualquier persona. Y entonces lo empezaron a entronar. Y él dijo, en un momento se presenta y dice esto. Miren lo que dice, es tremendo. Dice: así pues, capítulo 4, verso 1. Así pues tengamos los hombres, así pues téngannos. O sea, que los demás no me vean más de lo que yo soy. Dice: téngannos los hombres por servidor de Cristo y administradores de los misterios de Dios. El gran apóstol Pablo manifiesta en su carta a los Corintios que los demás me tienen que ver como un servidor de Jesucristo y un administrador de los misterios de Dios. Así que no me pongan más arriba de lo que yo estoy. Porque ese título de apóstol, de profeta, de evangelista, de maestro, de pastor, no son comparados con el título que porto sobre mis hombros, en mis lomos. Yo soy servidor de Jesucristo. Pablo expresa su perspectiva acerca de cómo debían verlo, porque en la transliteración de las Biblias castellanos al castellano, quién sabe, se pierde un poquito el sentido de la palabra. Pero lo que para nosotros es servidor no es lo mismo que para el apóstol Pablo cuando escribió. Porque cuando él va a mencionar de que él es un servidor de Cristo, él lo llama o él escribe una palabra griega que significa en su transliteración uperetes o uperetas, ¿no? Y al castellano se lee uperetes. ¿Y eso qué significa, Topar? Bueno, el uperetes era el que iba eran los remeros que iban en las galeras griegas remando abajo del barco. O sea, mientras arriba estaban los que iban en clase turista, clase VIP, en los barcos, porque no habían aviones. Abajo no habían motores, no se habían creado los motores, así que los motores se traccionaba a sangre. Así que estaban los uperetes. Los uperetes eran esclavos. Empecemos por ahí. Así que lo primero que está diciendo Pablo, ustedes que me ven grosso, no. Yo soy un esclavo de Cristo. Pero un esclavo no con la conciencia que todo el mundo lo conoce, sino un uperete, que era el esclavo que iba, eran los remeros esclavos que iban remando, valga la redundancia, quienes ataban sus manos. Los dueños ataban sus manos a los remos, los dueños del barco, para que no se distraigan, y tenían que estar horas remando. Ahora, eso no es todo.
Porque encima que van abajo del barco, ¿sí? Abajo de la barca, ellos son los remeros que están, los superetes son los que están todo el tiempo haciendo fuerza para que los cómodos de arriba vayan en el viaje ligero. Que no les sea tan complicado el viaje hasta destino. No solamente eso, sino que como estaban amarrados a sus remos, entonces sus necesidades tenían que ser hechas ahí. No es que, ay, voy al baño y dejaban el remo y iban 2 horas al baño, como hacen algunos en los trabajos. No, como hacen, ¿no? No, sino que les ataban, imagínense la explotación que había en ese momento. Así que les ataban las manos y ellos iban remando, todo el tiempo remando. No solamente eso, sino que los superetes recibían las OS y los desechos que caían desde arriba, porque no habían lugares VIP, eran todos remeros, estaban uno al lado del otro, y tenían que soportar las OS, los excrementos, como diríamos los argentinos, la caca, ¿no? Que salía, que bajaba, y el pis y todo lo que caía de los que estaban cómodamente arriba y que no sentían ni tenían que tener tanto esfuerzo por llegar a destino. Pablo. Una de las maravillas de la vida cristiana, que nos entregó la teología, que nos entregó el manual de cómo interpretar el antiguo pacto en el nuevo pacto, las dispensaciones. Pablo, que llevó con sus misiones a todo el mundo conocido. Que Pedro dice, es increíble la sabiduría del apóstol Pablo. Pedro, que estuvo con Jesús, admiraba la sabiduría de Pablo. Él dice, mis amados, yo soy un uperete. Y quien no esté dispuesto, dice Pablo, a cargar con la miseria, para no decir otra palabra, para el que no esté dispuesto a cargar con el excremento de los demás, no es digno de ser discípulo. Quien no quiera ser uperete, quien no quiera abrazar lo que otros necesitan desechar para llegar a Cristo, quien no quiera sacrificarse por las otras naciones, por los vecinos que tenemos en el barrio, por las personas que trabajan a tu alrededor, por los que estudian al lado tuyo, quien no es capaz de soportar las OS del mundo, no es digno de ser discípulo, ni mucho menos un servidor, porque si vas a llamarte servidor o apóstol o pastor o evangelista, yo soy líder en la iglesia y no soportás el pecado de los demás, no sos digno de llamarte servidor de Jesucristo. Por Dios, ¿cuántos se les encanta? Yo soy el músico, aleluya. Yo soy el líder porque yo acá manejo las cosas. Y evitan contagiarse del olor, del pecado, de los que se están perdiendo sin Cristo. Y le cerramos el barco. Y nos hacemos excluyentes. Que remen los nuevos, que remen los que están iniciando. ¡No! Pablo se llamó a sí mismo uperete. Yo soy un uperete de Cristo. Y administro los misterios de Dios. Porque el mayordomo sigue siendo esclavo. No es igual que ahora en el siglo XXI. El mayordomo en el momento que escribe Pablo sigue siendo un esclavo con una autoridad un poco diferente, pero igual, esclavo. Manchamos la cruz. Entonces Cristo va a hablar. Y en Mateo 24 Jesús está hablando de los que entran al reino y de los que no. Y da esta enseñanza, que la resumí solamente en algunos textos. Dice Jesús, pero si aquel siervo, uperete, siervo de Cristo, los uperetes, pero si aquel uperete, siervo, malo dijera en su corazón, mi Señor todavía no viene. Eso de que Cristo viene, Cristo no viene. Y comenzare a golpear a sus consiervos, a enseñorearse, a manipular a los feligreses que vienen a mi iglesia porque son miembros de mi congregación. ¿Qué?
En un momento de la historia, en los 70, en los 80, porque eran pocas las iglesias, perfecto. Ahora que hay 2 iglesias por cuadra, mi oveja, mi discípulo, uperete. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos. Consiervos. Ay, tengo tanto para hablar, pero tendría que hacer, lo dije, tengo que hacer como una serie, ¿no? El madero no se mancha 1, el madero no se mancha 2, vuelve el madero no se mancha, el retorno del madero no se mancha. Tendríamos que sacarlo por Netflix y hacer toda una serie directamente. Pero no puedo, el tiempo me apremia. Y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber y a emborracharse. Vendrá el Señor de aquel siervo o uperete en el día que éste no lo espera y a la hora que no lo sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí es el lloro y el crujir de dientes. Jesús dice: pocos comprendieron en el pueblo de Israel cuál era su llamado, la misión: llevar la gloria de mi Padre a las naciones. Y en manos de la iglesia hoy está la gran responsabilidad de no someter a nuestros consiervos, sino que somos superetes. Cuanto más alto nos creamos, más superetes somos. ¿Quieren ver un uperete? Fíjense en la persona que se rodea con pecadoras, con pecadores, con prostitutas, con delincuentes, con homosexuales, con abortistas. Esa persona entendió que la única manera de llevar a Cristo a las naciones es contagiándonos, no haciendo lo mismo, pero sino insertándonos en el mundo como la levadura para que podamos llevar a Cristo a las naciones. Y eso va a hacer que olamos mal. Un homosexual, una prostituta, vení, vamos. Un abortero, un abortista, no, en el nombre de Jesús te reprendo. Vení, vamos. Pero ¿cómo era nuestro Señor Jesús? ¿No dice las Escrituras que los niños se apasionaban? Los niños deseaban estar con Cristo. ¿Qué tenía Jesús? Obviamente que no era como el que nosotros vemos en las películas. Síganme y yo los haré pescadores de hombres. Y van como levitando. Una vez lo dije, ¿no? Como y va Cristo con su cabello rizado, como mi hija cuando hoy se estaba rizando, ¿no? Va con su cabello al aire, rubio como mi hija también, siendo que estaba en Medio Oriente. Jesús era moreno, así como yo, más o menos. Gloria a Dios. Vamos los morenos, chupetines de brea. Y los chicos se le acercaban. ¿Cómo le habrá dicho? Vamos, ¿quién quiere ser mi discípulo? ¿Alguien se quiere sumar a mis filas? Porque tengo 3 años de aventura para el que quiera venir conmigo. Voy a enseñarles con parábolas, les voy a enseñar con actos simbólicos y también me van a ver haciendo cosas milagrosas que nunca en su vida se la van a olvidar. Vamos, ¿quién quiere ser mi discípulo? Yo, claro, las multitudes lo seguían porque su léxico, su manera de hablar no era religioso como el que hoy muchas veces encuentro en las iglesias. Imagínense a un Cristo que no se dé a entender. Imagínense a un Cristo con el léxico: hermanos, aleluya, hoy tenemos un servicio hermoso, gloria a Dios, aleluya, vamos a invitar al hermano fulanito. Y pasa el hermano, vamos a leer la palabra. Y dice las Escrituras en el verso 4: y el Dios Todopoderoso enviará a sus ángeles. Se le duerme la gente. A Cristo no se le dormían. Pobre a Pablo, se le durmió uno y se terminó muriendo y después lo resucitó. Pero a Cristo no se le murió ninguno por sueño. No se le durmió ninguno. ¿Qué tenía Cristo? Cristo hablaba como Hollywood, lentamente, como en slow motion. Venga. No. Él era carismático y quieren encajar el carácter de Cristo en algún signo zodiacal, en algún temperamento. Era colérico, No, Él era Él. Él lloró con sus discípulos.
Lo vieron quebrantado, lo vieron angustiado. Sus discípulos fueron parte de sus alegrías. De cuando Él decía, ¡hey, Padre! Te ha placido que ellos comprendan cuál es la misión. Ahora ellos la entienden. Ellos pueden ir a predicar el Evangelio a cualquier parte y rincón del mundo porque ya saben que todo depende de ti, Jesús. Lo mismo. Bueno, en realidad estaba hablando Él, ¿no? Pero ahí me puse yo en primera persona, ¿no? Todo depende de ti, Jesús. Eso es lo que significa ser un seguidor de Cristo. Ser la imagen de Cristo en la tierra. No de la religión en la tierra. No de los que cierran las puertas a las personas en la tierra. No de los excluyentes. Por eso Cristo tenía la capacidad de atrapar a la gente. Si no lo escuchaban, se subía al monte. Y por el efecto del eco, Él comunicaba las bienaventuranzas. ¡Bienaventurados aquel! Y si no lo escuchaban porque estaba cerca de la playa, aprovechaba alguna barca cerca, se salía un poquito de la orilla y el efecto del eco que venía por los vientos hacía que su voz se amplifique solo y naturalmente. Cristo era el carismático más grande, pero también la persona más sensible, que dijo, no saben cuánto he deseado estar con ustedes esta última cena. ¿Quién dice cómo deseé comer esta cena con ustedes? Alguien que te ama. ¿Cómo deseaba verte? ¡Ay! Hace tanto que no nos veíamos. ¿Cómo deseaba verte? No podemos encasillar a Cristo. Pero cuando lo encasillamos, manchamos el madero. Cuando decimos esto, dice Jesús, manchamos el madero porque posiblemente es una interpretación propia. Cuando excluimos a las prostitutas, a los homosexuales, a los aborteros, cuando vamos y levantamos una pancarta diciendo esto es lo que dice Dios, ¿qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Que un gobernante cristiano va a cambiar la nación? Cual fuese sea. ¿En serio somos tan sonsos de creer que si nosotros apoyamos a un político cristiano, ese va a cambiar el formato de la Argentina o el formato de una nación? ¡No! El único que puede cambiar una nación es la predicación del Evangelio de Jesucristo. Basta de que nos tomen como estúpidos. No somos estúpidos. Vienen y hacen sus acting políticos en nuestras iglesias y vienen a convencer a los cristianos que si nosotros le damos el voto vamos a erradicar el aborto en la Argentina. ¡Mentira! No es así. La palabra de Dios nunca dijo y cuando lleguen a la política ahí sí se va a poder erradicar el pecado. No lo vas a hacer, porque si solamente estás gobernando para cristianos, ¿cómo convences a los demás? Vamos. ¿Creen que somos tan sonsos? No voten a gente impía. Y yo lo digo, es muy peligroso un político cristiano porque es un mono con dos navajas, no con una, con dos. Porque en una mano tiene la navaja del cristianismo y en la otra mano la navaja del poder. Y es complicado. Ahora, ¿querés hacer política siendo cristiano? Gloria a Dios, yo te apoyo, yo te voy a seguir a donde sea. Pero no digas que sos cristiano. Manifestá tus ciencias políticas, estudiá estudios, proponé a toda la gente, no solamente al abortero, al que no, al de pañuelo azul, sino también al de pañuelo verde. Hacé un plan de contingencia, trae leyes nuevas que gobiernen para todos los seres humanos. Y cuando te sientes en la Casa Rosada y te digan ¿qué es lo que tenés? La Argentina comenzó a levantarse y ahí vos decís, es que yo soy cristiano y yo recibo mis directivas de parte del Padre, de las luces del cielo. La cantidad de personas que sean de otra religión van a decir yo quiero ser cristiano porque esta persona demostró, no habló. Jesús. Jesús. No podemos ver a más nadie que a Jesús. Tengo que ir rápido y voy a ir al final, pero lo que me encanta de Jesús, y sigo pensando en lo mismo, yo a veces para hablarles a ustedes soy medio loco porque sé que también están en sus casas sus hijos y me pesaría que no me entiendan por mi léxico muy teológico. Porque estoy llegando hasta tu hogar, me estás abriendo la puerta a través de este streaming y me tenés que entender vos, usted,
sus hijos, adolescentes, niños. Pero también me tienen que entender un teólogo y una persona que todavía no es cristiana, pero que se está acercando a Cristo a través de este streaming. Y me cuesta un montón a veces porque mi cabeza va a 1000. Ustedes no saben, ¿vieron cómo era? Demente no, la película esa de Pixar, creo es, que están ahí peleando, ¿no? Intensamente. Bueno, si tuviera una cámara dentro de mi cabeza, es increíble todo lo que está sucediendo y la cantidad de enanitos que están hablándome, ¿no? Bueno, para que esto no me lo entiendan mal, ¿no? Porque alguno va a tomar esta parte y va a decir, ¡ah! No, pero ustedes me entienden. El que me sigue en el correlato de la prédica va a entender. Ahora, a Cristo nadie se le aburría. Y hay gente que viene y me dice, no, yo les quiero contar, es que yo voy a tal lugar, pero me aburro y no entiendo la prédica. Manchamos la cruz. Jesús nos dijo, tienen que complicar las predicaciones. Cuanto más difícil sean de entender, más elevan el intelecto de los oyentes. No. Porque Jesús decía, ¿qué voy a comparar el reino? Una semilla de mostaza. Así que tomaba una semilla, el reino es como una semilla de mostaza. ¿Y qué más es el? Y el reino también es como un padre que tiene 2 hijos. Y lo hacía sencillo. De hecho, ¿cuánto usó en las escrituras? Y lo que voy a decirles es tremendo. Una vez sola fue a una sinagoga, a un templo. Una vez sola entró en un templo, después predicó en las calles. Sus escenarios y sus speech de juntar personas y lo que necesitaba de sonido eran las calles, las plazas, los hogares. Le encantaba ir a las fiestas. Fiestero, nuestro Señor era fiestero. Iba y comía con recaudadores de impuestos. Y nosotros creemos que somos la casta de la sociedad. No, somos superhetes. Así que Natanael, una persona de la cual después se va a hablar un montón, dice de Nazaret. En el capítulo 1, verso 46 de Juan, termino con esto, dice, Natanael preguntó, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Y su hermano le dice, ven y ve. Había una canción muy viejita que cuando éramos chicos mamá y papá cantaban mucho, que era ven y ve su gloria, ven y ve su gloria. Es una invitación. Desde un operete a posiblemente otro operete o una opereta, a dejarnos maravillar por llevar el Evangelio de Jesucristo, a salir de los templos tan metódicos, tan evangeloides, que la gente se siente y no entiende lo que son nuestros servicios. Si Jesús caminara una semana, si desde el cielo vinieran 400 ángeles a todos los rincones del mundo a anunciar que por una semana, esto obviamente que no sucedería, ¿no? Te estoy haciendo una parábola. Si Cristo vendría a nuestra sociedad en el siglo XXI por una semana, les aseguro, por más que lo invitemos con cartas y con todo, que venga a predicar a nuestra iglesia, les aseguro que Jesús no visitaría ninguna de nuestras iglesias, de nuestros templos. Él estaría con la gente. ¿Y por qué lo digo? Porque ya lo hizo. En nuestra era, en nuestro siglo. Porque ya tengo testimonio de que ya lo hizo. Se dedicó a amar, a mostrar la gracia. No me quiero ir demasiado. A mostrar la gracia de una manera que no había sido comprendida. No el libertinaje. El que quiere ser libertino no necesita de la gracia. Así que no, pero si vos mostrás mucha gracia, se van a volver libertinos. No, el que quiere ser libertino lo va a hacer. Con gracia, sin gracia, con ley o sin ley. Y él manifestó la gracia tal cual, como corresponde. Yo pongo mi vida por ustedes. Yo, dijo Jesús, mi vida. ¿Y pero qué tenemos que hacer? Nada, síganme. Pero nada, síganme. Pero tengo que hablar como el fariseo. No, porque esos son sepulcros blanqueados, que les encantan estar dentro del templo y que los miren, cómo caminan y cómo se visten, y que les digan fariseos, escribas, digan líderes, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores. Les encanta ese título, pero van a tener ese aplauso en la tierra porque en el cielo no tienen nada.
Pero los superetes, los que están dispuestos a oler mal por el pecado de los demás, no porque están haciendo pecado, sino porque se están comiendo con pecadores, a aquellos que aman a los pecadores y quieren mostrarle y manifestarle la luz mía, mi luz, mi propia gloria. Entonces síganme, porque los voy a hacer pescadores de hombres, no de religión, no de sectores religiosos, los voy a hacer pescadores de hombres. El llamado en esta mañana, mis amados y mis amadas, aquellos que están conectados del otro lado, es cuántos de ustedes quieren ser uperetes. ¿Cuántos quieren tener ese honor de que tu Señor te diga: siervo mío, buen siervo? No dice buen apóstol, buen profeta. Y yo podría seguir 3 horas más hablando de todo esto. No. Buen siervo y fiel. Buen uperete y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y el llamado está abierto a cualquiera. ¿A cualquiera? Sí, a cualquiera. A cualquiera que en esta semana quiera llevar como un buen uperete las cargas de los demás. A cualquiera que en esta semana, en su trabajo, en el colegio, en el almacén, en donde sea, en el templo mismo, quiera llevar la carga, las oeces que caen de los demás, para llevarlos remando, ¿no? Es todo un esfuerzo, pero hay que hacerlo hasta Cristo. Que ellos vayan cómodos y que vos te sacrifiques y sudes gotas gordas para que lleguen a Cristo. A Cristo, no a mí, no a mi templo, no a mi nombre. A Cristo. Todos los que están del otro lado y que están en sus casas o que están en sus trabajos o donde me estés mirando, porque muchas veces lo rebobinan y lo miran al otro día y lo vuelven a mirar. Todos los que están mirando del otro lado atentamente, esta es una invitación de parte del Espíritu Santo a ser un siervo y una sierva del Señor Jesucristo. Que ese sea tu mayor título, de acá hasta que Él nos venga a llamar. ¡Aleluya! ¡Aleluya!